Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Iniciamos este conversatorio por la gracia de Dios. Esta noche tenemos como invitado especial al teniente Sergio Páez, presentado por Mira. El doctor Sergio Páez tiene más de 25 años de experiencia en educación en Estados Unidos. Ha sido administrador de educación en Central Falls, Rhode Island y en Massachusetts. Trabajó para las escuelas públicas de Holyoke. Lo siento, nunca había escuchado ese nombre, pero lo leo así, Holyoke, donde se desempeñó como secretario de Educación del 2013 al 2015. Antes de su mandato, allí ocupó un puesto ejecutivo en el sistema Escuelas Públicas de Worcester del 2007 al 2013. El doctor Páez tiene una maestría en educación de la Universidad de Harvard y un doctorado en administración escolar de Boston College. En los últimos 5 años ha realizado estudios en Colombia sobre el proceso de paz, específicamente enfocándose en las víctimas del conflicto y en cómo la Comisión de la Verdad usa estadísticas para representar la voz de millones de personas afectadas por el conflicto armado. Doctor Sergio Páez, muy buena noche, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias Siga usted. por la introducción. Sí. No, te agradezco muchísimo. Esta es una oportunidad muy grande de compartir no solamente con el público en Nueva York, sino en Colombia. La historia pues es un poquito compleja, voy a explicarla un poco y tengo el PowerPoint que nos va a ayudar a movernos por medio de la presentación. La presentación de hoy tiene 3 partes. La primera es la parte de la perspectiva de mi vida profesional en Estados Unidos. He estado aquí casi 35, 36 años. Y la segunda parte va a ser un trabajo que ha sido espectacular, que es la presentación del libro Morir por Defenderte. Es un libro de bastante amor al país, amor a nuestro curso. Es de una dedicación a los 22 héroes que murieron en acción, oficiales del ejército, y el trabajo que se logró hacer para terminar en la publicación de un libro muy, muy bonito. Y número 3, siempre como educador pienso cuál es el resultado de las charlas que yo hago. Ahora, yo hablo en todos los medios que se imaginarán ustedes, como superintendente, como secretario de educación, y la pregunta es, ¿qué estoy aprendiendo yo de esto? ¿Cuál es mi aprendizaje? ¿Cuál es mi plan de acción? Y estamos en un momento muy difícil en Colombia. Estamos en un momento en que cada vez es más preocupante y pues mis proyectos en Colombia son ojalá proactivos y nos ayuden a mejorar o contrarrestar los problemas que tenemos en este momento. Entonces voy a hacer la presentación en esta forma, primero, segundo y tercero. Y bueno, ojalá sea interactiva también y podemos charlar y espero que mis compañeros de curso también tengan la oportunidad de contribuir a mi charla. Bueno, entonces comenzamos con esto. Yo siempre uso esta frase que es thinking is hard, judging is easy. Pensar es difícil, juzgar es fácil. Y cada vez que hablamos de Colombia y miramos todos los chat rooms y más media, lo que se presenta por los medios de comunicación, todo el mundo tiene una opinión con respecto a lo que está pasando en Colombia, con lo que pasa con nosotros en Estados Unidos, con lo que pasa como individuos en general. Y siempre me he enfocado a hacer lo que más se puede hacer para desarrollarme profesionalmente. Aprendí en la escuela militar que para ser líder de otros hay que ser líder de uno mismo. Entonces siempre he usado eso toda mi vida y pues creo que es bueno que lo pensemos desde esa perspectiva un poco. Y siempre veo esta parte, only those who see the invisible can do the impossible. Solo los que ven lo invisible pueden hacer lo imposible. Solo las personas que visualizan lo que van a hacer con su propia vida o lo que van a hacer con el país o lo que van a hacer con el futuro de su familia o lo que sea. Solo los que lo pueden visualizar pueden realmente verlo y obtenerlo. Entonces, afortunadamente,
debemos ser parte de la solución y no parte del problema. Entonces siempre es una pregunta retórica. ¿Somos parte de la solución o somos parte del problema? Y esta pregunta voy a preguntarle al final también para ver qué tipo de contribución podemos tener cada uno de nosotros como americanos o como colombianos o como ciudadanos dobles o dual citizens o lo que sea, pero yo creo que todos podemos contribuir de alguna forma a ayudar a Colombia. Y en este momento más que nunca, que es un momento muy, muy importante. Entré a la Escuela Militar General José María Córdoba en el 1985, y me radiqué en Estados Unidos en 1987, 2 meses antes de graduarme como subteniente del Arma de Artillería. Fue una decisión muy grande, la decisión más difícil de mi vida, pero fue una decisión que realmente valió la pena. Mi vida y la vida de muchas personas de mi familia cambió por esa decisión. Pero también siempre me quedé con la insatisfacción o el inconformismo de no poder ayudar o no haber podido ayudar a Colombia como lo ayudaron mis compañeros, que están aquí, muchos de ellos, y son coroneles o oficiales de alto rango. Y ellos son los héroes, realmente siempre para mí han sido los héroes que han estado por 20, 30 años, 35 años enfrente de combatir las guerrillas, el crimen, el narcotráfico, todos los problemas que tenemos en Colombia. Entonces, este proyecto que yo he tratado de hacer es un granito de arena para retribuir o hacer algo en beneficio de nuestro país. Pero les agradezco a todos los compañeros de mi curso, todos los oficiales del ejército, todos los veteranos por su trabajo. Y aquí, como decimos en Estados Unidos, thank you for your service. Gracias por su servicio. Mi carrera profesional, 27 años, parece que fue ayer realmente. Tengo un asociado en justicia criminal, lo obtuve en 1993 en Mount Wachusett Community College. Luego tuve un bachelor's en educación de Fishburne State College, Fishburne State University, en 1996. Logré entrar a Harvard en el 98, me gradué en el 99 y obtuve mi doctorado en educación y liderazgo en Boston College en el 2005. Ya bastantes años, hace que lo terminé. Entonces, esa fue mi carrera académica y me enfocaba en la educación, y siempre la educación lo he preguntado en Estados Unidos y hago conferencias por todo el mundo con respecto a esta pregunta. ¿Is education the biggest equalizer? ¿Es la educación el ticket para que la persona logre salir adelante? Y en Estados Unidos es algo muy marcado, muy lógico, muy correlacionado, nivel de educación con salario. Entonces, esa parte me ha parecido muy importante y ese ha sido mi trabajo aquí en Estados Unidos. ¿Cómo logro yo que la educación sea un ticket o un espacio para que la persona logre salir adelante? Y no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Si no es en una forma económica, es por la parte de calidad de vida. Entonces, esa pregunta es importante. ¿Is education the biggest equalizer? ¿Es la educación el ecualizador del mundo, el mayor ecualizador del mundo? La educación es muy importante, obvio, y la trato de usar con mi carrera y la he usado por los últimos 27 años. Y hago esta pregunta: ¿es la educación igual para todo el mundo? Y realmente no es así. Cuando se enseña, no todos aprenden. Y pues todos en cierta forma somos educadores, oficiales del ejército, gente que ha estado en contacto como padres, como estudiantes. No todo el mundo aprende al mismo tiempo, en la misma forma. Y las formas de aprendizaje, metacognition, la parte metacognitiva, es diferente para cada individuo. Entonces, el saber cómo crear las condiciones para que todos los estudiantes aprendan es muy importante para mí. Entonces, ¿qué estoy usando para esa referencia? Y esta referencia es muy común, es de hace unos años, hace unos 3, 4 años, y muestra la correlación entre nivel de educación y income, o lo que la persona gana en Estados Unidos. Si la persona no tiene un diploma de high school o de bachillerato, más o menos gana $24,000 al año. Si la persona se ha graduado de high school, tiene un bachillerato, se logró terminar la secundaria, gana $39,000. Si la persona tiene una familia que trabajan las dos personas, más o menos $51,000. Si la persona tiene un bachelor's degree, que es una carrera profesional, serían $78,000. La persona con un degree, con un grado universitario superior, gana más o menos $120,000 al año. Entonces, a nivel colombiano suena increíble. La cantidad de dinero no tiene sentido casi, porque en Colombia no es lo mismo la parte del dólar y el peso. Pero es una correlación en cuanto a qué es la educación para estudiantes en Estados Unidos, y esta correlación se puede ver como calidad de vida, cómo entender cómo funcionan las cosas, cómo es la calidad de vida en general de la comunidad donde se está mirando
estos niveles de educación. En cuanto a mi experiencia, comencé como maestro en 1995, ganaba $48,000. Luego, a los pocos años, como a los 4 años, me convertí en vicerrector de una escuela. Y la gran ventaja de haberlo llegado a hacer fácilmente o rápidamente fue por ser bilingüe, por tener la universidad, por tener la oportunidad de ser educador y tener el grado universitario. Entonces el salario subió a $68,000. Luego director de programas unos años después, $98,000. Luego subsecretario de educación, $125,000. Secretario de educación, $165,000. ¿Por qué yo coloco esto acá? Por dos razones. Primero, para las personas que están aquí en Estados Unidos, siempre lo he usado como es una guía para que las personas que se han criado en Estados Unidos tengan esto como una referencia y ellos tienen el mismo acceso que yo tengo o yo tuve para salir adelante. Pero también para mostrar cómo se puede lograr avanzar en una forma económica si se logra estudiar y se logra salir adelante. Con esto también estoy diciendo que tengo un proyecto muy claro para que maestros colombianos logren venir a Estados Unidos y logren tal vez encarrilarse en esta forma y logren tener su participación en este tipo de salario en Estados Unidos. Esto que publiqué aquí es una página nomás de las publicaciones que he hecho últimamente. He publicado varias veces con la Universidad de Harvard, hace unos meses con respecto a la pandemia, eh, con respecto a la educación urbana, con respecto a cómo entrenar maestros, cómo desarrollar programas de adquisición de lenguaje, cómo desarrollar programas de turnaround programs o de, de un sometimiento riguroso para que los sistemas de educación cambien y se mejoren. Entonces he hecho bastantes escritos con respecto a esto. Y escribí un libro hace un par de años, hace 3 años, en el 2019. Esta es la foto cuando yo tenía 5 años. Entonces, es una foto muy interesante cuando yo era muy pequeño en Colombia, pero luego de venir aquí es Finding a New Perspective of Urban Education en Colombia. Esto es gratis en Kindle. Si la persona puede ir a Amazon y coloca mi nombre y el nombre del libro, pueden obtener este libro gratis. Se usa o se está usando en varias clases universitarias. Hay varios maestros que son colegas míos o cuando yo enseño en la universidad, uso este libro también como una guía de cómo es la educación urbana en Estados Unidos. Em, pero también en los últimos años me he concentrado un poco a hacer algo por Colombia. Y la pregunta para mí como profesional, ¿qué voy yo a hacer con todo esto? ¿Qué voy a hacer yo con los grados universitarios, con la oportunidad que tengo académica? Tener la oportunidad de publicar cada 6 meses. Yo publico cada 6 meses en el segundo magazine editorial del mundo y tengo una exposición o estoy expuesto a poder escribir de una forma muy eh, eh, rápida, que es difícil publicar. Yo publico varias veces, cada 6 meses. Entonces, es una invitación para que si alguien tiene una iniciativa que podamos escribir, la podamos publicar. En los últimos tres, como ejemplos, aquí veo algo que me alegra que el coronel Wilson Díaz está por acá. Voy a colocar el link, vamos a ver si logro entrar. Es una conversación que hicimos sobre la Comisión de la Verdad en Brown University. Esto lo hicimos hace 2 años, si no estoy mal. La fecha fue el 19, diciembre 3. Y aquí vinimos el coronel Díaz, Wilson Díaz Ortiz y Carlos Guillermo Ospina, que es comisionado de la verdad, estuvieron presentando conmigo, perdón, ellos presentaron y yo estuve apoyándolos en esa presentación en la Universidad de Brown, que es en Providence, Rhode Island. Entonces, una oportunidad muy buena para eh, exponer lo que estaba haciendo el proceso de paz y Carlos Ospina está invitado para este foro también para hablar sobre su perspectiva con respecto al proceso de paz, que desde el principio para mí fue algo que no era válido estadísticamente porque no tiene aquí se llama en Estados Unidos, en español sería lo mismo, representative sample. El ejemplo representativo era insignificante, no representaba lo que es los crímenes que se han cometido por los últimos 60 años. Entonces, el que no sea un diseño científico le quitó mucha veracidad a la parte del estudio que se estaba realizando. Pero él va a tener mucho tiempo para expresar eso y pues ojalá se logre
tener una plataforma más amplia con respecto al supuesto proceso de la verdad, la comisión de la verdad. También presenté número 2 aquí el Prize de Peace Process en Colombia. Este fue publicado también en el magazine que les estaba mencionando. Es uno corto, pero ahora, cuando yo escribo en inglés lo hago de una forma muy sencilla, muy simple, porque la audiencia americana no sabe la complejidad de lo que pasa en Colombia. Entonces, hablando con Jaime, si no te molesta mencionar tu nombre, Jaime, Coronel Medina, es como para dummies, es un artículo para dummies, por lo básico del tema que se esté hablando, de la paz en Colombia. Y el número 3 también fue un artículo que hice sobre el medio ambiente, que es fuera de mi área, pero fue muy interesante hacerlo, porque entonces me metí muy fuerte en la parte de los oleoductos, los plantíos ilícitos de droga, de coca, los plantíos que hay, cómo se ha dañado el medio ambiente en los últimos años. Eso lo publiqué en el 2021. Entonces, un ejemplo de cómo se puede usar la pluma, como lo decía Jaime la vez pasada, es muy importante que usemos la parte académica para combatir y para tener unas ideas claras presentadas por nuestra perspectiva. Bueno, entonces aquí vamos a la parte, es la misma pregunta, es Education the Biggest Equalizer, es la educación igual para todo el mundo. Entonces ya concentrándome un poquito aquí en Colombia, perdón, aquí en Estados Unidos y pensando en Miami, Coronel Rodríguez está allá en Miami, analizo mucho la parte de educación en Estados Unidos o en Nueva York o en Massachusetts, donde estoy radicado. Entonces, lo que veo es una relación muy interesante. A nosotros como hispanos, que nuestra identidad cambia cuando pasamos la frontera, ya no somos blancos, sino convertimos en hispanos. Y estamos en unas categorías muy interesantes. Pero de todas formas, esas categorías tienen una característica muy importante que es mostrar si se está progresando o no se está mejorando en la parte académica. Y lo que está mostrando a nivel académico, esto es de la escuela Central Falls y en Providence, Rhode Island, y muestra cómo la población en general está haciendo este rendimiento académico. Y se compara con la parte de los hispanos que está aquí. Es más o menos 20 puntos más bajo en ELA, que es inglés y matemáticas. Entonces, parte de mi trabajo ha sido trabajar con estos números que son muy evidentes en cuanto a cómo los hispanos en Estados Unidos se desarrollan, porque es importante para mí. En Central Falls, donde yo estoy trabajando, era una colonia de colombianos bastante grande hace unos 20 años. Los restaurantes deliciosos, la comunidad es espectacular, pero hace 20 años esos muchachos que estaban entrando a las escuelas ya se graduaron. Y en el periodo anterior el alcalde era colombiano y hay una senadora que es colombiana y la vicepresidenta de la universidad es colombiana. Para mí es importante que nosotros como latinos, como colombianos, pues aprovechemos la parte académica y como en mi caso ser secretario de educación, ser superintendente o ellos ser alcaldes o senadores. Es muy importante porque tenemos un peso intelectual en nuestra comunidad. A nivel graduaciones en Estados Unidos, vemos que el agregado es 87%, 85% de graduación, y cuando se hace en una comunidad hispana en Massachusetts, se ve como en esta comunidad específicamente, todos los estudiantes de esta ciudad, generalmente que es una ciudad pobre, son 52% de la graduación, 48% de las personas que tienen bajos ingresos académicos, económicos, y los hispanos están con el 42%. Luego estudiantes con discapacidades y los que están aprendiendo inglés. Entonces, cuando yo veo esto y hablando con la parte de Estados Unidos o la audiencia de Estados Unidos o las personas que tienen el contacto con Estados Unidos, para mí aprovechar la oportunidad de estar aquí y estar siempre en esta parte más o estar en la parte más académica, más avanzada, es muy importante. Entonces, como educador, me concentraba a empoderar a nuestros estudiantes, a nuestras comunidades que están llegando al país, para que logren llegar a este punto académico. Y lógico, esto se conecta con acceso a la universidad, con graduarse de la universidad y con seguir adelante. Bueno, especialidad en trabajos de educación, pues mi trabajo se ha desarrollado con concentrarme en centros urbanos, digamos en Nueva York, sería el Bronx o Brooklyn o Queens, en los áreas, los distritos o los áreas que tengan bastantes problemas académicos. Mi especialidad ha sido llegar a hacer intervenciones profundas y cambiar de una forma agresiva los resultados.
Entonces, esa parte de mi trabajo ha sido muy satisfactoria porque llego, digamos, en el caso de Worcester, donde estaba aquí Assistant Superintendent, subsecretario de Educación, duré 6 años ahí. El primer año el nivel académico era 18% de lectura en tercer grado. Cuando me fui a los 6 años subió al 38%. Entonces, del 18 al 38%. Entonces, tratar de hacer esos cambios académicos. Desafortunadamente no he logrado hacer nada de esto en Colombia porque el sistema académico es súper diferente, el de escuelas, especialmente con los sindicatos y con las uniones y con la parte política de educación. Sin embargo, si hubiera un gobierno más amplio o otra forma de influenciar la educación, me gustaría tener algún tipo de ayuda. Sin embargo, concentrémonos en esta parte de la número 3. Se ha determinado que un elemento básico para la falta de calidad de educación en los estudiantes, especialmente los estudiantes recién llegados y los estudiantes hispanos, es la falta de maestros calificados. ¿Qué son calificados para mí? Los calificados son maestros que tengan las siguientes calificaciones: 2 años de experiencia, y estos son pensando en profesionales colombianos o profesionales de otros países. 2 años de experiencia, ser bilingües. En el sistema de Estado de Colombia se usa el sistema británico, que es el de A, B y C. El B2 o el C1 son un poco los más como intermedio o alto. El B2 o el C1 son ya casi totalmente bilingües. O sea, el nivel de bilingüismo es más alto, C1, C2 siendo el más alto. Entonces, ser bilingües es muy importante y que su carrera sea relacionada con lo que enseñan en ese momento. Si es un maestro, si es un ingeniero, está enseñando matemáticas, tiene sentido. Pero si es una persona que es un abogado y está enseñando matemáticas, no me va a servir. Entonces, yo he estado reclutando eso hace un par de años. Logré reclutar para una de mis escuelas a un colombiano y a una dominicana, y son espectaculares, son bilingües totalmente, tienen los dos más de como 10 años de experiencia, son bilingües, y yo veo esto como un potencial para que nosotros podamos traer más profesionales colombianos. O si ustedes conocen a alguien que tiene estas calificaciones, son muy sencillas, son 3 calificaciones. Si ustedes saben de alguien que tiene esas calificaciones, me mandan la información. Aquí la tengo en el próximo slide. Les dejo mi email account. ¿Cómo es el proceso de selección? Yo los entrevisto generalmente y Wilson Díaz también ha sido una persona súper activa en este aspecto. Estamos trabajando en varios proyectos con varias universidades y varios candidatos. En el caso específico, yo recibo el candidato, le hago la entrevista virtual, más o menos como estamos ahora en Zoom. Lo hacemos en inglés para saber el nivel de inglés de la persona, más o menos 10, 15 minutos. Lo grabo y se lo mando yo a la persona, a mis directores, a los principales de las escuelas o a los que están buscando maestros. Ya de ahí cuando sale de mi oficina, ya es cuestión del principal de decir si me interesa este candidato o no me interesa este candidato. Pero se hace el primer paso. Se hace la evaluación de credenciales, como lo había dicho, la hoja de vida, la parte de referencias, todo esto se revisa. Y tienen que hacer un proceso, voy a colocar aquí, se llama Cultural Vistas. Voy a hacer el link para que entremos y miremos un poco lo de Cultural Vistas. Este es el site de Cultural Vistas y es un exchange, se llama un J1, visas de servicio. Es un permiso de trabajo que la persona puede obtener y se hace por medio de esta página. Entonces yo se lo voy a dejar a Nidia cuando esto esté grabado, pues ahí va a quedar el link, se procesa la visa J1. Entonces vuelvo al PowerPoint, y el próximo paso es estar listo para completar una entrevista formal. Entonces esto nos dio resultado el año pasado con 2 maestros. Yo estoy tratando de hacer esto a nivel nacional, hacerlo a nivel Suramérica o no solamente en español, inglés, sino cualquier otro país que sea bilingüe, que sepa inglés. El resto del mundo ha estado aprendiendo inglés mientras nosotros nos mantenemos aquí en Estados Unidos aprendiendo solo inglés, que es un error gravísimo. Yo promuevo y he abierto escuelas bilingües en todos los distritos donde he estado, siempre en escuelas bilingües, dual language. La persona tiene que ser bilingüe, pero es una ventaja grandísima. En Colombia hay mucha gente muy preparada para el bilingüismo y esto es una oportunidad para que de pronto ellos la puedan obtener. Bueno, aquí está mi email address, mi dirección de email la pueden tomar acá. Visa de trabajo J1, contrato de trabajo por 1 a 3 años. Hay una opción de hacer una extensión por 2 años más. El salario basado en un contrato que se tenga en el distrito escolar, más o menos con los sindicatos o las uniones de aquí de maestros, es más o menos $52,000.
Es una gran oportunidad. Entonces, si alguien sabe, estoy conectando mi parte profesional con la parte de tener este ambiente colombiano, multinacional aquí en Nueva York para que podamos, ojalá, obtener más profesionales para que puedan ayudar a nuestras comunidades en Estados Unidos. Y realmente, no solamente a nivel personal, pero a nivel profesional ha sido muy eh, emocionante para mí poder trabajar en este proyecto tan genial. ¿Esos profesores o maestros son para todo el país o para New York o Serían para Massachusetts y Rhode Island. up Massachusetts? Ah, no. Pero Ok. lo que estoy tratando de hacer es a nivel, si yo logro que esta persona tenga las calificaciones que estoy buscando, lo que yo voy a hacer es simplemente ofrecerlo a muchas plataformas para que cualquier distrito en el país diga, no, estos candidatos me sirven a mí también. O sea, lo que yo busco hacer es hacer una cuestión nacional, que las universidades con las que estoy trabajando, que esa se convierta en el sitio donde los candidatos llegan. Entonces, si los otros distritos saben que ahí es donde están los candidatos, pues ya se sabe que hay un proceso formal para que se logre hacer. Entonces, este libro, Morir por Defenderte, es un proceso espectacular. Hace unos años nos reunimos varios compañeros y empezamos a ver, pues, la cantidad de cosas que habíamos hecho en todos estos años y siempre pensando en nuestros compañeros que habían muerto y siempre pensando, bueno, cómo vamos a honrar su vida, cómo vamos a recordarlos de una forma. Y esta idea del libro comenzó y esta foto muestra a los 22 compañeros que murieron en servicio activo por parte del conflicto. Son desde el primero, que es Jorge Iván Delgado, apenas se graduó, fue la primera persona que murió. Y Beltrán Sánchez, el último que está en una forma cronológica, nos muestra también el último que murió. Entonces, el libro aquí nos muestra de los 424 graduados del curso nuestro, que es un curso bastante grande. Se muestra los que eran de infantería, caballería, artillería, ingenieros e inteligencia. Unos números no sé los había compartido antes con el grupo editorial. Entonces, lo que les comentaba, este es un proyecto muy altruista, muy loable de todo nuestro curso. Aproximadamente 4 años, 4 o 5 años atrás empezamos a hablar del sacrificio de nuestros compañeros. Esta idea se convirtió en algo más concreto de escribir un libro. Y después de ver de que no avanzaba, siempre que charlábamos, hablábamos del libro, que hay que escribir el libro. Es un trabajo bastante grande. De un momento a otro, hace como año y medio, casi 2 años, dije, no, voy a organizarlo y sacarlo adelante como sea. Y empecé a reunir al grupo, una banda de hermanos para que hiciéramos esto. Entre estos, nuestro curso tiene un grupo que se llama, una cooperativa que se llama CODEGIN, Curso Oficial Centenario del Himno Nacional. Eh, esta cooperativa es de gran importancia para unirnos y ayudarnos y a todos nuestros compañeros del curso. Esta cooperativa es líder entre otros grupos de asociaciones de oficiales del ejército. Y CODEIN, que es el nombre, nos ha apoyado 100% en el desarrollo de este libro. ¿Cómo yo me concentré a desarrollar este libro de una forma, con una metodología científica? Para mí era muy importante que fuera algo serio, algo que tuviera una validez científica, como un estudio formal. Se usó una metodología de triangulación. Triangulación es muy importante cuando se hacen estudios para ver el mismo asunto, el mismo fenómeno de 3 puntos de vista. Se hizo una triangulación, se habló con la familia, se hablaron con compañeros de batallón, compañeros de escuela, se hicieron los estudios con respecto a eso. Investigación fue exhausta de los expedientes existentes y voy a mencionar especialmente al coronel Carlos Estupiñán, que ha sido una persona espectacular en estudiar, investigar de una forma muy profunda todos estos casos y está con nosotros hoy. Le agradezco mucho por sus contribuciones a este proyecto. Y la prioridad fue fuentes primarias y en algunos casos fuentes secundarias. Este proceso fue supremamente largo porque todos tenían anécdotas y ustedes se ponen a pensar, fue hace 30 años, 28 años, 27 años, 25 años y se han convertido en fábulas o historias legendarias, pero llegar al punto de saber específicamente lo que pasó con cada uno de ellos fue un trabajo bastante arduo. Entonces es una historia muy dura que de una forma u otra lo logramos hacer, pero
tiene una ironía muy grande con respecto a lo que está pasando en el país en este momento. Entonces, desde que diseñamos la trayectoria de crear el libro, en noviembre 8 del 2021, se logró definir los nombres de los oficiales caídos en combate. Teníamos un pool, o teníamos un grupo grande como de 50 y algo. Teníamos que empezar a procesar todos y ver cuáles eran los que realmente calificaban para ser como caídos en acción. Entonces, ese estudio tomó mucho tiempo. Muchos compañeros nuestros nos ayudaron a ver los récords originales para saber cómo discerníamos quiénes son los que realmente tenían esas características para ser mencionados y estudiados como parte en combate o en servicio activo. Se completaron las fechas para cada oficial con el apoyo de la cooperativa en diciembre 10 del 2021, perdón. Se completaría en enero del año pasado una revisión profesional del primer borrador. Estas fechas cambiaron, pero les doy una referencia más o menos de cómo fue desde el principio, hace 2 años o un año largo. La copia final se esperaba que llegara para los 35 años de nuestro curso, celebración que sería en octubre. Y la presentación del libro en la Feria del Libro, que sería en noviembre 1, no se logró llegar a esto por diferentes razones. La presentación oficial de la celebración de los 35 años se hizo en octubre y se logró obtener una condecoración muy meritoria, me parece, la condecoración Fe en la Causa a las familiares de nuestros compañeros. Entonces, esto es histórico porque siempre se ha escrito bastantes cosas con respecto a lo que ha pasado en combates o proyectos que han habido de memoria histórica, pero un libro dedicado a los oficiales que han muerto por medio de compañeros de curso, de la forma como lo hicimos, realmente ha sido original y ha sido muy, muy satisfactorio para todos nosotros. Como les dije, en la número 7, en enero 20 de este año, hace unas semanas, eh, hicimos una celebración, una conmemoración muy solemne con las familias para entregar el libro. Se imaginarán ustedes pues la alegría de estas familias recibir el libro con las historias de sus hijos que estuvieron olvidados en muchas formas. Para mí la característica más interesante de nuestras entrevistas con ellos, con los familiares, era gracias por acordarse de mi hijo, gracias porque a alguien se le ocurrió escribir algo. Y había mucha confusión en cuanto a cómo había pasado, porque cuando la persona muere se les hace la conexión de que se les anuncia, hay un protocolo normal, pero es muy insignificante. La persona realmente no sabe nada más y pasaron los años y ahorita nosotros llegamos con mucho respeto, con mucha solemnidad, celebrar su vida, celebrar su sacrificio, inmortalizar su nombre, que eso fue lo que logramos hacer con este proyecto. El libro está diseñado de esta manera, tiene el capítulo 1, que son lazos inquebrantables. Para mí ese capítulo sirve para todos los cursos de oficiales de cualquier curso, porque es la vida en la escuela militar. ¿Qué pasó en la escuela militar? ¿Qué pasó en esos 3 años, 4 años? Esos lazos inquebrantables es un capítulo muy bonito. Si ustedes tienen la oportunidad, los que son oficiales del ejército, de leer ese capítulo, es muy diciente, es muy vivo, lleno de anécdotas y historias que pues se acomodan a nuestros años de escuela, en la escuela militar. El capítulo 2 es Todos dimos algo, algunos dieron todo. Y realmente está dedicado a analizar lo que pasó con cada uno de ellos. El apéndice 1 es homenaje a los centenarios muertos fuera de combate y el apéndice número 2 homenaje a los centenarios heridos en combate. Me voy a concentrar un poco más en el capítulo 2 porque nos muestra el lazo histórico de nuestro curso. En noviembre 6 de 1985 fue la toma del Palacio de Justicia. Nosotros estábamos en el primer año de escuela. Nunca pensamos que fuera un hecho tan trascendental históricamente para el país, con el apoyo y involucramiento directo del que es hoy presidente de la República, Gustavo Petro. Entonces, es irónico, pero es lo que es la realidad de nuestro país.
y en cierta forma es lo que hay o lo que puede pasar en una democracia. Entonces, toma el Palacio de Justicia, noviembre 6 del 85. En una semana después fue la tragedia de Armero, el 13 de noviembre del 85. La prolongación de la tregua de 1986 se continuó con la tregua a los grupos insurgentes M-19 y las FARC. En 1987, la tregua de la quebrada Riecito. ¿Por qué estas fechas son de la manera como están? Porque estas fechas coinciden con los años de escuela y estas fechas comienzan a conectarse con los compañeros que murieron durante esas épocas. Cuando ustedes ven el libro, se ve que en el año 86 o en el año 87 o en estos periodos, antes de cada crónica, se hace la parte histórica de lo que estaba sucediendo en el país en ese momento. Entonces el libro tiene una lógica cronológica que nos muestra lo que estaba pasando en el país en ese momento. Número 5, Séptima Conferencia Nacional de la Guerrilla, que es del 82 al 92. Las FARC, plan para tomar el poder, del 82 al 96. Diálogos de Cravo Norte y Tlaxcala, 1991. Octava Conferencia Nacional Guerrillera en el 93. Escalada terrorista del 94 al 97. Y los últimos dos son la parte del proceso de paz en Alcahuán, que es del 98 al 2002. Paramos el 2002 porque es la fecha en la que fue la última muerte de nuestro último compañero. Entonces, estos fueron la parte histórica del lazo histórico del libro. Muy interesante y vamos a hacer una segunda edición. Y esta banda de hermanos, Band of Brothers, nos vamos a reunir nuevamente, empezamos a reunirnos nuevamente los lunes. Para hacer este libro nos reunimos más de 44 lunes, de 7 a 8 y media, 7 a 8 y media, todos los lunes, con todo el equipo, haciendo todas las investigaciones. Este es un trabajo, un camino fuertísimo para lograr hacer esto, pero vamos a reanudarlo para que se logre hacer la segunda edición. Ya el libro ha tenido tan buen resultado y en una forma tan positiva, muchas personas quieren, un compañero nuestro quiere 100 copias, el otro quiere más copias para dárselo a la familia. No hay forma de comprarlo en este momento. Entonces vamos a hacer la segunda edición, vamos a empezar a prepararnos para hacer la segunda edición y el objetivo de la segunda edición es lograr venderlo, que se cree un fondo específico para beneficiar a las víctimas del conflicto, para que se logre ayudar y se cree algo más tangible. Lo que yo hablaba al principio, somos parte de la solución o parte del problema. Cuando yo estaba en el proceso, yo escribí el prólogo. Cada uno de los que estamos aquí como autores escribimos partes muy grandes del libro. Cuando yo escribí el prólogo, en el momento cuando las elecciones estaban pasando, cuando estábamos en el medio de todo este cuento, yo decía, ¿murieron en vano? ¿Dieron su vida en vano? Esa parte de morir en vano es muy difícil de entenderla, porque en cierta forma nos derrotaron en las elecciones, para mí ganamos en el campo de batalla, pero hemos perdido un montón de territorio en un punto crítico en la historia del país, que yo creo que debemos hacer algo más agresivo, más proactivo para contrarrestar lo que está sucediendo en este momento en el país. Entonces vamos a hacer la segunda edición, vamos a crear un fondo específico para ayudar a las familias y estoy proponiendo que se haga en inglés. Se haga en inglés y lo publicamos acá en Estados Unidos. Yo he tratado de que se hagan más publicaciones en inglés para que la gente se eduque y no el mensaje se está manejando únicamente por la parte de la izquierda o de la parte, que es interesante, esa izquierda y derecha para mí es risible, para la parte de la corrupción, por la parte que ha cometido crímenes, por la parte que ha estado violando los derechos los derechos civiles de las personas. Entonces yo quiero que exista una voz más objetiva, más clara, y si tengo la oportunidad de ayudar con eso, me encantaría hacerlo. Entonces el libro se va a publicar o estoy proponiendo que se haga en inglés, lo publiquemos en español e inglés, y por último que se haga un documental de 6-10 minutos, bastante poderoso, bastante profesional, pero que abra la puerta para que la gente entienda, en cierta forma, un poquito lo que yo estoy mostrando. Ustedes tal vez, ojalá, estén un poquito curiosos de lo que les estoy diciendo, y esa curiosidad con un documental va a decir, yo quiero comprarlo, yo quiero ver de qué se trata esta historia, este libro, de qué se trata, y está bien, es muy bien escrito,
es muy objetivo, no tiene nada de política, nada de extremismos. Para mí es un libro que vale la pena que se enseñe en la escuela militar, en la escuela de suboficiales, en los cursos de cuando alguien esté aprendiendo de historia. Para mí esto es un libro de historia. Lo que ha pasado con 22 oficiales, que pueden ser oficiales de cualquier curso, pero que sea documentado de una forma científica. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Empezamos la próxima semana y vamos a seguir con esto. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Los siguientes pasos para mí son bastante claros. Yo quiero usar mi influencia académica para usar la parte científica de los estudios para escribir en una forma contundente. Y yo di un fondo, un poquito de algo de dinero para que se lograra hacer más estudios con respecto a que se enfocaran los delitos de lesa humanidad, pero que se logren publicar de una forma clara, no tan densa, sino que sea bien claro para que el que lo esté leyendo diga, ah, ya sé que 37.000 personas fueron secuestradas, que 12.000 personas fueron víctimas de las minas antipersonales, que 7 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares, que esos delitos que sabemos que Rosa Blanca sea protagonista de lo que está pasando en este momento en el país, que las personas que han sido víctimas tengan una voz, que los delitos contra el medio ambiente sean parte de lo que se pueda escribir y pueda ser usado como evidencia. Para mí que si hacemos un estudio fuerte con los credenciales, con la profundidad que se necesita, este tipo de estudio tiene una validez como evidenciaria. Entonces me parece a mí que es el trabajo que vamos a hacer. Estoy proponiéndolo, estoy esperando que mi banda de hermanos diga, vamos a hacerlo. Estoy totalmente seguro que van a estar de acuerdo en acompañarme en este camino. Y para publicar en inglés, aprovechando, yo tengo la llave en cierta forma de poder publicar en inglés. Entonces, esto no sucede muy fácilmente que alguien diga, listo, vamos a publicar. Yo ya he publicado cada 6 meses. Esta es una oportunidad intelectual espectacular. Entonces, si alguien quiere colaborar, si quiere ser parte de este proceso, pues la invitación está abierta para todos. Nuevamente, estos son nuestros compañeros, compañeros de artillería, dos, que son grandes amigos que no pasaron de los 25 años, de los 23 años, y son la edad de mis hijos en este momento. Y pues realmente todos se fueron muy temprano. Todos se fueron en una forma que no debió ser. Entonces vamos a hacer las reflexiones, últimas reflexiones. Somos parte de la solución o parte del problema. Yo en una forma estoy tratando de dar mi granito de arena. Estoy tratando de que lo que yo he logrado hacer a nivel académico, profesional en Estados Unidos sirva de algo. Ha servido de algo para mí individualmente, de una forma egoísta. Yo no necesito nada. Yo no necesito es usar mi influencia para lograr ayudar a Colombia. Estamos en un proceso, en un periodo muy difícil, que debemos ser muy estratégicos. Yo siempre critico la falta de colaboración entre nosotros mismos. Es triste verlo muchas veces. Cuando yo veo, el enemigo no somos nosotros. El enemigo no somos nosotros. Nosotros tenemos un enemigo muy claro, bien definido. Tenemos que hacer algo para que todos nos ayudemos a combatirlo, no para estar jalando al otro y como que nos contrarrestamos la efectividad de lo que podemos hacer. Entonces, es una pregunta retórica. Creo que es la última. Dos preguntas más. ¿Qué puedes hacer para que el sacrificio de estos héroes no sea en vano? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer para que el sacrificio de estos héroes? Yo cuando hablaba con las familias, y esto fue hace unas semanas, es triste ver, la mamá, la hermana de nuestro compañero que pues nos ve a nosotros como que somos ellos, como que somos no pudimos, lo que ellos no pudieron llegar a ser, la edad por lo menos. Es muy triste ver esta realidad de las familias que han perdido sus hijos y, y estuvieron preparados para la guerra. Hay muchas víctimas en Colombia, muchísimas víctimas. ¿Qué podemos hacer para ayudar a Colombia? Bueno, entonces con esto, muchas gracias. Y la pregunta, Gracias. y la pregunta como educador, de una vez para no interrumpir más largo, el mayor problema que hay por donde nos descuidamos, la gran mayoría de gentes que nos llamamos de principios y valores,
es la educación. Por allí nos penetraron, nos infiltraron, generaron el adoctrinamiento y ya ahora lo hacen abiertamente y todos sabemos el modus operandi. Para ti como educador, si tuvieras la oportunidad de desarrollar una estrategia en Colombia, ya sea desde desde donde estás o viniendo a Colombia, ¿cómo harías para contrarrestar el adoctrinamiento a sabiendas que si antes que tenían el poder, que no tenían el poder, nos dañaron tanto, ahora con mayor razón? Espero Claro. haberme hecho entender. Gracias, doctor. Sí, sí, no, Jaime, te agradezco mucho. Primero que todo, la parte de la Feria del Libro, Javier va a mencionar algo con respecto a eso, me parece un dato muy bueno. Tenemos la oportunidad de usar a Lucho Ospina, mi general Ospina, a que nos abra la puerta, vamos a buscar esa oportunidad. Con respecto a la educación, yo veo una estrategia muy clara. Aquí en Estados Unidos la parte educativa tiene una división muy clara de religión y política. No hay ni religión ni política en las escuelas. Yo trabajo con demócratas y republicanos. Yo realmente la política mía nadie me pregunta si soy demócrata o republicano acá, porque no tiene nada que ver. Hay una separación de church and state. Hay una separación muy grave, muy clave. En Colombia, ¿qué deberíamos hacer? No busco la separación de church and state, o que iglesia y política no. Que se le quite el poder a los sindicatos para que la educación se convierta en algo puramente académico, que esa parte ideológica no tenga ningún fundamento. Cuando los fondos estatales, digamos, si a mí me pasa eso en una escuela y un maestro está dictando religión, por ejemplo, o está dictando política, una campaña política, es totalmente ilegal hacer eso. La persona pues o se es sancionado se retira la persona, hay una sanción directa. En Colombia se ha permitido hacer eso. A mí me parece que si hay una forma de que tengamos una iniciativa en que los fondos estatales se usen única y exclusivamente para educar al estudiante, no para adoctrinarlo, no para hacer una parte ideológica que no tiene nada que ver con aprender a leer y escribir y salir adelante de una forma académica. Entonces yo si tuviera la oportunidad de hacerlo, yo antes de que llegara el presidente que está en este momento, yo logré tener unas conversaciones para que empezáramos esas iniciativas, se llama aquí Charter Schools. Si empezamos una escuela charter, es como decir una escuela privada, pero con fondos estatales o gubernamentales. Eso nos daría la oportunidad de quitarle toda la parte ideológica a los estudios y el niño tiene que aprender a escribir, a leer y a aprender ciencias que se desarrolle académicamente, no ideológicamente con una cuestión que se ha convertido en un brazo político de los sindicatos. Entonces, ojalá te haya respondido un poco, Jaime, te agradezco y pues Sí, siempre gracias, doctor. agradezco tus conversaciones con este aspecto. Javier, por favor. Bueno, muy buenas noches. Me presento, soy el coronel de la Reserva Activa Javier Parada Contreras, compañero de Sergio. Y pues participé en este gran proyecto que surgió en el año 2016, cuando nos reunimos con Sergio allá en Santa Marta para tocar el tema de cómo dignificar a nuestros compañeros que murieron en el campo de combate. Entonces, dentro de mis funciones y responsabilidades es participar en la Feria del Libro con este producto que lideró 100% Sergio Páez. Como le comenté, actualmente estoy trabajando en los grupos de memoria histórica y uno de los objetivos de este año es cómo visibilizamos y dignificamos a nuestras víctimas militares. Si nosotros miramos la suscripción del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera firmada el 24 de noviembre del 2016 entre el gobierno nacional y los representantes de la distinta FARC, se estableció que en el punto 5 las víctimas serían el centro del acuerdo y participación, serían el centro de gravedad de ese gran acuerdo. Hoy vemos que desafortunadamente los victimarios son los que están recibiendo todos los beneficios: sueldos mensuales, proyectos productivos, capacitación para ellos, para sus hijos, etcétera, etcétera. Y cuando miramos nuestras víctimas militares, están en cero apoyo, cero recursos para proyectos productivos, cero capacitación para ellos y para sus hijos.
Y eso es lo que realmente queremos este año, cómo logramos sacar a esos militares que fueron víctimas del conflicto. Sergio conoce un hecho muy interesante del soldado Roque Montilva en Santa Marta. Ujú. Un muchacho que durante su vida, 8 hechos victimizantes. Desde reclutamiento siendo niño fue reclutado por la FARC. Sus padres entraron al campamento del Frente 19 de la FARC en la Sierra Nevada de Santa Marta, sacaron a sus hijos, a Roque y a una hermana, se los arrebataron a la fuerza a las FARC, y eso pues trajo como consecuencia el desplazamiento de esa familia, de una familia con 8 hijos, y esos 8 hijos tuvieron que regarlos en todos los familiares porque no tenían la capacidad económica para sostenerlos. Después Roque Montilva entra a prestar servicio militar como soldado regular. eh, es destinado al batallón Voltígeros en Urabá, estando allá en una base militar en Tamborales, en un ataque demencial que hizo la FARC a la base. Todos los integrantes de ese pelotón fueron asesinados, menos Roque Montilva y un suboficial. Y esos 2 jóvenes fueron secuestrados. Ahí tenemos el tercer hecho victimizante. En esos 2 años de secuestro fue sometido a torturas físicas, psicológicas, bueno, por la promotora de paz ahora, Karina. Logró escaparse con otro soldado gracias a que enamoró a su carcelera. Se enamoraron y lograron los 3 escaparse. Después entró como soldado profesional y fue herido en combate 2 veces. Y la tercera vez cayó en un campo minado, perdió 2 piernas, un brazo, el ojo derecho. Y bueno, y ahí vamos sumando varios hechos victimizantes. Y ese muchacho, ¿qué está recibiendo actualmente del Estado? Una pensión insignificante de 1.200.000 pesos. Pero no ha tenido la oportunidad de que ni él ni sus hijos accedan a estudio. Entonces, realmente nosotros queremos este año, ese proyecto es cómo podemos con esas víctimas militares darle las oportunidades de que crezcan personal y profesionalmente. Pero como todos sabemos, en el proceso de paz, todos los beneficios son para los victimarios, o sea, la FARC, y para los soldados cero. Uno va a las gobernaciones, alcaldías, para buscar cómo podemos conseguir recursos para darles capacitación, para que inicien proyectos productivos, y realmente todo dice, no, es que todo va para los victimarios, entonces es muy triste. Entonces, aprovecho este escenario, Sergio, y disculpe pues que me haya extendido un poco, de cómo podemos nosotros desde Estados Unidos, cómo podemos generar una gran bolsa para poder ayudar a esas víctimas militares. Por ejemplo, lo del libro, ya lo tenemos claro, lo que se venda será destinado para las víctimas militares. Pero quiero dejar en el escenario la verdadera realidad de lo que está pasando con nuestras víctimas militares. Javier, gracias. Y no, muy impactante la historia de Roque. Yo conozco a Roque personalmente, lo fuimos a visitar. Yo fui con mi hija, estaba de vacaciones. Es una historia muy emblemática de lo que está pasando y gracias por presentarlo de esa forma, Javier, porque nos muestra de que la necesidad no ha sido suplida. La, el seguir las leyes, seguir las órdenes, seguir las normas no le han pagado a la persona, no hay una sensación de justicia
con lo que pasó con Roque y él es una persona simbólica de miles y miles de otros que han sido parte de ese atropello histórico. Carlitos y Andrés después. Carlos, por favor. Gracias. Gracias, doctor Sergio. Buenas noches para todos. Quiero primero presentarme, contarles, yo soy coronel en retiro del Ejército Nacional, Carlos Rueda es mi nombre, amigo y compañero doctor Sergio. ¿Qué lo motiva a usted como colombiano que emigró hace más de 30 años, que se radicó en los Estados Unidos y que ha tenido una carrera exitosa, brillante, fundamentado en la educación, para no estar en los Estados Unidos viviendo sabroso, como diría nuestra vicepresidenta, y que sigue usted pensando todos los días en Colombia, haciéndole seguimiento a los acontecimientos de Colombia y especialmente la fuerza pública? ¿Por qué usted no se ha apartado de todo y se dedica a vivir sabroso? ¿Qué lo hace venir aquí a estar pendiente de nosotros? Muchas gracias. Carlitos, gracias. Javier y Carlos son compañeros de escuadra mío del pelotón, somos hermanos realmente. No, una pregunta muy interesante, Carlitos. Es una respuesta muy clara también. Cuando yo sentí el rechazo a los latinos en Estados Unidos, cuando yo sentí el rechazo, yo estaba aprendiendo inglés, yo estaba estudiando, cuando yo sentí el rechazo, el sitio más seguro para mí es mi país, es Colombia. Entonces mi hogar realmente es Colombia. Ahora, yo he tenido mucho éxito, he logrado romper barreras y lógico, la parte del inglés y la parte académica, pues he sido muy afortunado. Pero cuando yo llego a Colombia es como que estar sin la jaula. En Estados Unidos es como una jaula de oro. En Colombia, yo vivo en dos lugares acá en Estados Unidos, Carlitos. Cuando me conoce como doctor Páez, como el superintendente, como el secretario de Educación, y cuando me tratan como cualquier mexicano que se imaginan cruzó el borde caminando. Ese tratamiento yo no lo encuentro en Colombia. A mí en Colombia todo el mundo me trata muy bien. Así no sepan quién soy yo, pues, o no saben quién soy yo. Eh, en Colombia, el calor humano de los colombianos y de todos mis hermanos y familiares y mis compañeros es algo que no encuentro en Estados Unidos. Y también veo que, así como yo lo digo como administrador, como secretario de Educación, mi trabajo como profesional se dice es paying it forward, pagarlo hacia adelante. Yo tuve éxito, yo tengo que abrir las puertas de otros para que tengan éxito. Para mí esa es mi labor profesional, personal, y lo que hemos hablado siempre, ¿qué podemos hacer para mejorar las condiciones que otros profesionales vengan y tengan éxito para que en Colombia logremos hacer algo? Todo lo que yo he tratado de hacer, pues ha sido muy altruista también, porque he querido que se logre ese pagarlo hacia adelante. Y todos nosotros en muchas formas hemos sido muy afortunados. ¿Qué hacemos para ayudar al otro? A mí me parece que esa cadena de ayudar al otro es muy importante, condición humana, para ayudar a las otras personas. Eso nos hace más humanos, el poder abrir la puerta, el poder ayudar a alguien. No hay algo más satisfactorio que poder hacer algo por otra persona. Pero Carlitos, no, me encanta ir a bailar salsa y a ir a escuchar música colombiana y, bueno, estar en mi ambiente colombiano que siempre es delicioso. Sí, Sí, Andrés, dime, ¿se me por favor. escucha? Gracias. Sí, qué bueno pues compartir estos escenarios con usted, pues una persona muy preparada, ya como doctor y egresar a la Universidad de Harvard. Bueno, yo como ciudadano de a pie, digámoslo así, pues también me veo afectado, porque pues igual Colombia merece como una mejor oportunidad para la gente que realmente ha trabajado y es honrada, digámoslo así, no está por allá en temas de delincuencia. Entonces, supongamos la JETS, que es la institución que tiene, digamos, los socialistas y los comunistas, ellos quieren adueñarse del poder desde esa institución, porque hay dos, digamos, ya anteriormente los comunistas y socialistas y la guerrilla no tenían instituciones en Colombia. Ahora ya la tiene, ahora ya le están haciendo contrapeso a la fuerza pública, porque la fuerza pública tiene institución y la guerrilla también tiene. Y ahora se están apoderando del Congreso.
que pues ya hay varios congresistas que son pues de la fuerza al margen de la ley, ¿cierto? Entonces, y pues no es solo eso, no es solo en Colombia, sino que se está creando una digamos, una fuerza o una corriente política no nacional, sino internacional, y de ahí viene la disipación molecular que pues está comunista, que se quiere apoderar de toda Latinoamérica. Entonces mi pregunta es así, pues, ¿cómo hacemos para contrarrestar eso sabiendo que se apoderan están adoctrinando desde por medio de la educación y no solo es reciente, sino desde hace años? ¿Y, y cómo hacemos para poder contrarrestar esos temas que ya, pues ya están muy avanzados? Ya no es que digamos que eso es reciente. Pues nosotros somos personas que apoyamos todo lo que sea del ciudadano de bien, que está con principios, con valores y trabaja honradamente. Pero Ujú. pues realmente nosotros ya nos sentimos como decaídos porque pues todos los beneficios se los llevan, son esos los que han hecho el mal. Entonces pues nosotros nos estamos integrando, pues ahí vamos poco a poco nos van escuchando. Somos la base de la centroderecha, digámoslo así. Pues hay muy pocos de la izquierda, pero pues somos más que todo la base de la centroderecha. Entonces, porque los líderes de la centroderecha, los que tienen voz y voto, ellos poco hablan, ellos pues lideran, eso sí, lideran, pero ellos no le hacen esa frente o esa fuerza que necesitamos para realmente ganarle a ellos. O sea, siempre ellos van a tener la ventaja. Entonces, como la idea es como buscar un camino para contrarrestar, pero realmente que nosotros tengamos la ventaja, no que siempre ellos estén con la ventaja de superarnos. Esa es la Ujú. pregunta. Muchas gracias, doctor Sergio. Sí, no, Andrés, muchas gracias por la pregunta. Pues yo me voy a arriesgar a contestarla desde mi punto de vista de cómo veo las cosas fuera del país. Lo que estamos analizando en nuestro libro, en la charla de hoy, son los últimos 40 años. Nosotros nos descuidamos académicamente mucho. Nosotros les dejamos la responsabilidad de la guerra al militar y al policía y al soldado. ¿Por qué nos descuidamos en la parte académica? Porque ellos se infiltraron a nivel universitario, a nivel ideológico, y empezaron a cambiar leyes y a cambiar y a influenciar condiciones que ya cuando vemos 40 años después, si esto pasó, imagínate nosotros en el Palacio de Justicia teníamos 18 años, se toma en el Palacio de Justicia, y me senté aquí en mi sala para mostrar la Plaza Bolívar acá detrás mío, porque para mí es muy simbólico lo que pasó en el Palacio de Justicia. Y nos descuidamos académicamente porque yo no quiero decir que es tarde, lo que quiero decir es que tenemos que reaccionar de una forma académica, por eso yo estoy tratando de hacer los estudios para que a nivel mundial los delitos de lesa humanidad tienen un valor. A nivel Colombia, tal vez no, porque cuando se habla de Rosa Blanca y los crímenes en contra de estas mujeres que fueron víctimas de las FARC, no se ha abierto ni un caso. Y yo cuando voy y hablo con ellas, me dicen qué podemos hacer. Lo que yo puedo hacer es exportar su mensaje para que un tribunal internacional tome el estudio del tráfico humano que pasó en ese caso, de un delito de lesa humanidad, para que podamos tener una evidencia. Pues ese es mi granito de arena. A nivel Colombia, yo creo que debemos reaccionar, no en una forma agresiva, porque esa es la parte que también ha sido muy clara, que ellos se han reaccionado de una forma agresiva y es a quemar y a terminar todo. No, nosotros debemos usar los hechos, la parte académica, la parte intelectual, para decir, no, un momento, les dimos ya la oportunidad en 9 meses, imaginémonos 4 años, para 4 años, si no reaccionamos, nos merecemos el gobierno que vamos a escoger en 3 años, si no reaccionamos. Porque ahora yo desde afuera estoy viéndolo. Ahora, es como con respecto al punto de Carlitos, yo puedo quedarme aquí tranquilo, pero a mí me parece que todos mis familiares, mi país, en menos de 20 años, 25, 30 años, lo que pasó en Venezuela puede pasar con Colombia. Y no es que sea un extremo, es una realidad que cuando yo crecí, Venezuela era a la par de Colombia, y ahorita no es ni parecido, pero nos estamos acercando a las tendencias que está. Si no reaccionamos como país,
Ahora, yo humildemente hago lo que puedo hacer académicamente con escribir. Yo ni soy político ni nada, yo sí hago lo que les expliqué hoy, es lo único que puedo hacer. Pero a nivel país, todos debemos reaccionar. Por eso los comentarios de Jacqueline me parecieron espectaculares. Sí, hay un movimiento, hay que hacer un ruido, hay que hacer algo, hay que tener presencia aquí en Estados Unidos o en Colombia. Pero yo lo vería de esa manera. Mirar cuáles son los líderes realmente que merecen apoyo, que merecen respeto, que merecen esa estrategia ideológica de la que me refiero. Pero estamos en un momento que estamos al final del abismo o al principio del abismo. Entonces yo no, yo pues soy muy realista, soy muy pragmático, basado en lo que ha pasado en los últimos meses. Em, es increíble que estemos en este momento, lo que estamos, donde estamos, pero a mí me parece que por lo menos con mis dos granitos de arena o mi granito de arena con mis compañeros estamos tratando de hacer algo. Si hacemos todos algo, vamos a llegar a, ojalá, hacer un cambio radical lo más pronto posible. Ojalá con las elecciones antes de las próximas elecciones, o en las elecciones próximas. No sé si de Listo, pronto alguien tenga un muchas conocimiento gracias. más, lo de la Justicia Especial de Paz, realmente no sé mucho del JEP, de cómo ha funcionado, cómo funciona, realmente sé más o menos, pero no me atrevo a hacer un juicio con respecto a eso. Entonces, gracias Andrés por la pregunta, qué pena no te pude responder la parte del JEP, pero sí la parte de cómo veo la situación. Sí, más Bueno, que pues todo como el panorama del país. gra- gracias Bueno, Andrés. muchas gracias. Coronel Homero, Buenas noches para todos. El Señor de los ejércitos los bendiga. Muchas gracias. Un abrazo, Sergio. Gracias, Complacido de coronel. continuar nuestras charlas, muy valiosas. Claro que sí, Es muy claro que sí. importante lo que tú planteas sobre la educación. Realmente nuestra desgracia empezó con el Pollo López, que sacó la educación privada y la parte que tenía que ver con la iglesia y entregó la educación al socialismo. Y se olvidó Carreño, se olvidó la historia sagrada y la educación cívica. Grave. Difícil, pero tenemos que tratar, como tú dices, de plantear ese volver a recuperar la educación. Y mucha parte de eso está en contarle a cada uno de los colombianos, a los hijos, contarles qué fue lo que realmente pasó, porque precisamente en algún conversatorio, un padre decía, es imposible que mi hijo hable del Palacio de Justicia como si hubiera sido una masacre del ejército contra los pobres víctimas del M-19. Hay que recuperar eso. Muy importante conservar esa memoria histórica y es fundamental que se continúe haciendo, ojalá en los otros cursos, lo que está haciendo tu curso, para contar la verdadera historia y poder neutralizar esas mentiras de la omisión de la verdad del cura de Golconda. Hay un sentimiento de que es muy interesante o sería importante motivar a los militares, a los policías a escribir. Lo ha hecho el señor coronel Medina, el señor coronel Mario Bamón, muchos otros, y ya están tratando de formarse clubes o algo para, para, para incentivar, para poder llevar eso a escenarios como el de de la Feria Internacional del Libro, porque si no, toda esa memoria real se va a perder y hay que continuar con la defensa de de nuestras instituciones, de nuestros símbolos patrios, especialmente el que ustedes representan en su curso. Hay que seguir en la lucha porque dentro de lo que quiere el enemigo de la democracia es de construir la sociedad, de construir, hacer borrar todas las tradiciones y escribir una nueva y falsa historia. Ujú. Actualmente, pues las reservas están como pellizcándose, se están despertando. Hay hay una gran actividad alrededor de Fuerza Púrpura que empezó con 13 organizaciones. Eso estaba articulado por ACORE, pasó a 52 y en este momento ya somos como 60 organizaciones de oficiales, suboficiales, soldados, policías, pensionados del Ministerio de Defensa, sin distinción de grado ni de color del uniforme, pero todos con un cariño especial hacia la patria y trabajando de manos de la población civil. Pero necesitamos pensar en esa patria que heredamos y no dejarla perder porque si no nos va a caer el peso de la historia.
Gracias, mi coronel. No, yo estoy de acuerdo. Esa parte, y ese es el punto clave de mi presentación con respecto a la parte académica. Si nuestro libro, por decir algo, si nuestro libro se convierte en source, si se convierte en una fuente, si se convierte en una fuente, para mí la parte, Harvard es una universidad de research, de estudios. ¿Por qué Harvard es tan poderosa? Porque lo que dice es verdad. Si nosotros logramos publicar algo que es verdad, se convierte en fuente, se convierte en un source. ¿Cuál es su fuente? Eso es lo que yo busco hacer con las publicaciones, que nuestros escritos objetivos, claros, que no sean contaminados con la parte ideológica del socialismo, comunismo o lo que sea, o corrupción o lo que sea, se conviertan en fuentes. Para mí esa parte es clara y qué mejor que nosotros, ustedes como coroneles que han estado 30, 35 años dedicándole la vida al país. Hay una fuente de información, lo que nos mencionó Javier Parada, el coronel Javier Parada, es una crónica específica. Un muchacho debería leer la historia de Roque, debería leerla, para decir, uy, ¿cómo así que esto pasó en Colombia? No, yo creí que ellos eran los malos del paseo. No, no, no. 8 actos victimizantes. ¿Cómo logramos que ese estudio se convierta en algo oficial de científico, estudiado científicamente para que se logre publicar y se convierta en fuente? Esa parte es muy importante. Entonces, si logramos de alguna forma que eso se logre hacer, pues tenemos ya, por lo menos por mi lado, la publicación, la forma de llegar a hacerlo clínico, científico para que se logre publicar. Esa es la idea del proyecto o de los proyectos. Doctor Sergio, qué placer saludarlo, saludar a toda esta maravillosa audiencia de conversatorios con doña Nidia. Un abrazo para todos, fraterno desde Bogotá. Mi nombre es Héctor Forero, capitán del ejército, abogado y dedicado a estas críticas que nos tienen que conducir tarde que temprano a formarnos de mejor manera para hacer un bloque serio y contundente respecto de el manejo de la democracia que juramos defender. Quería contarles que yo estoy liderando el Grupo Social y Empresarial de la Reserva, el GESER. Me da mucho gusto ver aquí a mi coronel Homero Rodríguez allá en Orlando. Desde las nubes, Victoria, a mi coronel Jaime Medina, bueno, no a todos, a Angelita Mejía, todos aquí oyéndote, mi doctor Sergio, felicitándote por esa exposición tan maravillosa que lo llena a uno de energía, de entusiasmo para seguir la batalla. Así que por Bogotá estamos armando el tema de que los empresarios, militares y policías nos identifiquemos y ayudemos a liderar económicamente a las personas que tienen vocación real y posibilidad de ser contados en la toma del poder por las urnas el próximo mes de octubre. Un abrazo fraterno para todos. Gracias, gracias. Gracias, mi nombre es Jaime Alvarado. Aunque no soy miembro de las instituciones armadas, soy abogado y tengo alguna familiaridad. Pero yo sí creo que está presente todo el hecho de que cada quien debe hacer lo que le corresponde. Y ustedes desde su óptica lo están haciendo. Pero yo sí quisiera que de alguna manera ustedes que tienen contacto se supiera o se conociera o dieran su verdad los 50 generales que salieron de las instituciones, porque tenemos hoy al mando de las instituciones personas que ustedes mismos lo saben, no están en condiciones de desempeñar los cargos que están desempeñando, porque obviamente llegaron aterrizados ahí en paracaídas porque les faltaban 4, 5 o 6 años para llegar a esa línea de mando. Y esa es una verdad que ustedes, tal vez buscando el contacto con ellos, la puedan conocer, porque esa es una verdad que necesitamos conocer, porque eso es buena parte de lo que el futuro de este país puede generarse. No sé. Si estamos claros que los militares o militares retirados no tienen participación política partidista, porque a mí me parece que cuando uno está inmerso en opiniones sobre economía,
sobre seguridad, sobre todos esos aspectos, tiene que ver con la política, no necesariamente con una definición partidista, pero pienso que la definición de política está en todos los ámbitos, e incluso hasta de una opinión de una ama de casa. El que no sea partidista es otra cosa, formación de un partido político o militante de un partido político. Entonces, en base a esto que estoy definiendo, me parece que ustedes, los retirados, exhortarlos a que tengan presencia política partidista, porque las circunstancias de país lo requieren, porque estamos perdiendo nuestra democracia, hay visos de totalitarismo y de pérdida de libertades democráticas. Tenemos, como dijo también el doctor Leuriano, y que muchas veces lo he mencionado, el, el problema que hay con unas elecciones libres, transparentes y que podamos confiar plenamente en ellas. Se vienen unas elecciones en las cuales yo, como especialista en gerencia de Estado y teniendo experiencia en ello, tengo muchas expectativas negativas en cuanto a los resultados próximos, y en los cuales eso va a influir de una manera categórica que este régimen, porque yo le estoy llamando ya régimen petrista, se posicione con mayor fuerza si no estamos alertas. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué opinión tiene de exhortarlos a hacer una vida, un liderazgo, una vida política partidista? ¿Y qué opinión le merece a ustedes? ¿Qué hay que hacer? Ustedes que conocen a fondo tantas cosas que nosotros los ciudadanos normales no conocemos, ¿cómo ven esto que está pasando en Colombia, esta pérdida de democracia? ¿Y qué tienen como proyección hacer para ayudar a la población desarmada y que no conoce de estrategia militar? Buenas noches y muchas gracias. Gracias, Ariana. Pues déjame, yo intento dar mi perspectiva. Me acuerdo a las reflexiones del coronel Jaime Medina, mi coronel, la semana pasada hablando sobre el voto del militar, que el militar debería tener voto. Aquí en Estados Unidos realmente no se pierde el derecho al voto por ser militar, no se pierde el derecho a ser activo. Parte de la libertad es tener opinión. Tenga la opinión que quiera, sea oficial o no sea oficial, sea civil o sea militar, realmente no. Históricamente en Colombia se quitó el voto militar, pero lo que sí puedo decir es que hay una cantidad de gente brillante. Basado en mi carrera profesional, siempre que he estado en las carreras, en mis universidades, que he sido 4 universidades, siempre me ha parecido más difícil mi experiencia en la escuela militar. Siempre ha sido más difícil. Yo creo que el calibre académico de los oficiales del ejército es muy alto. Lo que pasa es que tenemos como un lazo histórico que nos amarra a ser muy leal a las leyes, a la constitución, a defender el país, y no nos hemos sentado a decir, no, yo soy una persona pensante como cualquier otra persona que puede tener opiniones, las que sean. Y eso lo podemos hacer en retiro. Ahora, estamos aquí todos retirados con ese pensamiento, pero ¿cómo instigar, cómo promover ese desarrollo intelectual para que se revele lo que yo sé que existe, que es una mentalidad estratégica, una mentalidad disciplinada? Todo lo que yo aprendí en la escuela militar lo he usado acá y me ha servido muy bien. Entonces, esa parte de cambiar la disciplina de lealtad militar y política, defender las leyes del país como nos formamos, es un aspecto muy importante que tal vez tenemos que ser un poquito más agresivos en ese aspecto, pero ahora tenemos un pie de fuerza si nos ponemos a mirar todas las personas que han sido militares, veteranos o activos o no activos. Es un pie de fuerza impresionante si se lograra organizar. Entonces me parece que es una inquietud muy importante para nosotros aquí en este panel, pero haciéndolo desde Nueva York, desde Estados Unidos, tiene un sabor de libertad, de First Amendment Rights.
del primer amendment, que es tener la libertad de expresión y no perder el derecho al voto por ser militares. Gracias, doctor Sergio. Yo quiero tomarme el atrevimiento de responder la pregunta a Jaime, que habló sobre lo que dijo que era abogado, que habló sobre la salida de los 50 generales. Si me permiten, yo les hago algo muy breve, por no voy a dar nombres, excepto 3 personas, para lo siguiente. Lo hablo desde mi punto de vista como coronel retirado y como compañero del actual comandante general de las fuerzas militares y del comandante del ejército. Yo creo que hay un error en la percepción que pensamos cuando se habló de la barrida no de 50, para ser precisos, de 63 generales de la fuerza pública. ¿Qué pienso yo? No tanto que no hagan falta, ni que tenían que salir o no salir. Normalmente hace parte de la salida de los mandos que se encuentran cuando cuando ingresa un gobierno. Allí se mezclaron dos cosas. Efectivamente, sí hubo, por decirlo así, una pequeña barrida, porque es que contan los 63 generales, contando los 10, 12 que salieron al exterior, que salen a comisiones diplomáticas o a comisiones en otros lados. ¿Por qué lo digo? No tanto es que estemos desprotegidos y que las personas que están al frente de las fuerzas militares o del ejército no son las personas idóneas. ¿Por qué? Porque es que no, voy a usar un término de pronto inapropiado, no son reclutas, no son personas que acabaron de llegar. El general Elder Giraldo Bonilla tiene 39 años en la institución, 35 años de formación se cumplieron el 1 de diciembre, más 4 años, 35 años de egresados, perdón, y 4 años de formación, o sea, 39 años. ¿Qué más complemento? El comandante del ejército, 38 años, también compañero nuestro. ¿Qué sucedió aquí? Que a ellos les correspondía. Le correspondía a mi curso. Ya el curso que iba delante de nosotros, un año, ya fue comandante del ejército. Infortunadamente, el general saliente, Carlos Iván Moreno, que lo nombraron y duró 20 días de comandante del ejército, ¿por qué él sale? Porque cuando sube un gobierno nuevo, dice, este general estuvo en el gobierno anterior 3 años. Lo normal es que lo muevan de cargo y sale. Entonces, no hay tal barrida para mí. Dejaron los generales que correspondían primero y segundo, que la situación real fue que recuerden que subió un gobierno de izquierda, un gobierno en presencia de que ganó un exguerrillero, pues este señor iba a sacar de tajo a todos los que hubieran aparecido con investigaciones. Entonces, si tenían investigaciones por mal llamados falsos positivos o por algún otro tipo de violación, sencillamente inmediatamente esas personas quedaron fuera, siendo que tenían unas brillantes carreras. Pero en el caso del Ejército Nacional, el segundo comandante del ejército va atrás de nosotros un año, el general Pérez Durán. Entonces, para mí tienen la antigüedad correcta y están las personas idóneas. Ahora, muchas críticas que por qué no hablan, por qué no se pronuncian. Mire, ¿qué es lo que pasa en un gobierno como el que sabemos que está dominando en estos momentos? Si alguien habla, grita y dice, pues de una vez sale. Entonces es mejor estar allí, enfrentarse. Y les voy a decir, primera batalla ganada del general Giraldo. Ya ayer en los medios, todos sabemos que ya la Policía Nacional no sale del Ministerio de Defensa hacia el Ministerio del Interior o a un nuevo ministerio. Entonces, las batallas se van ganando lentas. No, desafortunadamente no pueden ser, las guerras jurídicas no se ganan en el campo de batalla. Entonces, hay que irlas peleando lentamente. Todo eso para aclararles. La Armada Nacional, los generales que están allí, los almirantes, perdón, que están al mando de la Armada, también tienen 36 años y 35 años de formación. Los más antiguos que les competían, que les correspondía, infortunadamente, 2 murieron en actividad por la causa de la pandemia. No se nos olvide que el COVID-19 hizo sus estragos. Se llevó a un comandante, se llevó a un ministro de Defensa extraordinario y se llevó a 2 almirantes que eran brillantes. Entonces, allí desafortunadamente se descuaderna la jerarquía militar y suben otros que les corresponden. Y no quiero tocar la Fuerza Aérea para no extendernos. Espero haber contribuido a responder la pregunta al doctor Jaime. Gracias, Sergio.
Carlos, gracias. Realmente tú sabes muy bien, estás muy involucrado con la parte de esa organización militar. Te agradezco mucho la clarificación. Pero no, ha sido muy activa la charla de todos, los comentarios de todos. Estamos en un momento histórico muy difícil y estoy, pues, mi llamada de acción es que pues que cada uno contribuya lo mejor que pueda con sus 2 granitos de arena para cambiar y resistir un poco los cambios que se están presentando, que son pues muy preocupantes para todos. Les agradezco muchísimo a todos por su colaboración, por su participación, el amor patrio que nos va a mover a hacer cosas que nos ayuden a mejorar a nuestro país y realmente no llegar a un punto que sea de no retorno, ¿no? Que sea un punto que logramos salvar la patria, como lo hicieron nuestros compañeros de curso, dando sus vidas. Entonces, Muchas gracias y a usted, muchas gracias por un placer. ser nuestro invitado y por pasarla bien en el conversatorio. Así es. Sí, muy amable, Un gracias. fuerte aplauso, Sergio. Gracias, Doctor Lorenzo. Páez, Muchas gracias. gracias. Feliz Qué noche para aporte todos. tan Que estén muy bien. sensacional.